Pues parece que sí. Bueno, pues estamos ahora ya grabando. Tenemos hoy a Esteban Pistachi desde Buenos Aires, Argentina, un usuario del método de Vive sin Ansiedad, que hoy viene a contarnos un poquito su experiencia. Es uno de nuestros casos de éxito y venimos a charlar un poquito con él en esta pequeña entrevista, cruzando el charco, como dicen, ¿no? Desde España hasta Argentina. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola Eric, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Bien, bien. Bueno, cuéntanos un poco, háblanos sobre ti, Esteban. Háblanos sobre ti, qué cosas te gusta hacer, a qué te dedicas. ¿Quién es Esteban Pistachi? Bueno, yo trabajo con mi familia, tenemos una pyme, es una metalúrgica del rubro de la energía, del gas, del GNC sería. Trabajamos en familia, somos, digamos, mi papá y mis hermanos, trabajamos. Eh, bueno, yo vivo en la localidad de Upson, vivo con mi mujer. Eh, Como me gustan muchas cosas, pero digamos que la ansiedad me hizo, digamos, descubrir muchas nuevas cosas que por ahí antes no me interesaban. Por ejemplo, empezó a interesar mucho el tema de la jardinería, las plantas. Eh, Me aboqué mucho a la meditación, que antes lo hacía por necesidad y ahora lo hago con todo gusto. Así, lo hice un hábito muy lindo. Y sobre todo es como que me hice muy autodidacta en el tema de investigar, de buscar verdades en internet, de ver qué es lo que resuena conmigo. Me gusta mucho estudiar la metafísica, las leyes universales, cómo funciona todo eso. Son cosas que ya están, digamos, hay mucha información, pero que, bueno, solamente el que la busca la encuentra. Si no, no es algo que se difunda mucho. Así que todo eso me encanta, me gusta pasar mucho tiempo a veces solo, meditando todas estas cosas que leo o que investigo y tratando de ponerlo todo en experiencia, porque eso es algo que me enseñó mucho el haber tenido ansiedad, digamos, la autoinspección, digamos, esas cosas que uno a veces pasa por alto por cosas más mundanas, por hábitos más, digamos, de menor importancia, uno se tiene que dar la importancia que uno merece a uno mismo. Y yo creo que la autoindagación, la reflexión, el buscar la información adecuada, eso es muy importante para uno mismo, digamos, para saber lo que uno quiere también. ¿Cómo dirías, Esteban, que cambió tu vida? ¿En qué facetas cambió tu vida en el momento en el que eh, Esteban está bien y llega un momento en su vida en el que empiezas a tener ansiedad? ¿Cómo cambia tu relación social, familiar, laboral? ¿Qué ocurre? Bueno, yo, eh, yo, empezaba, yo me empecé a dar cuenta que era una persona muy reactiva, muy sensible, podríamos decir, muy sensible al ego, muy reactiva. Era como que todo sentía que a veces era personal, me costaba tolerar mucho a otras personas porque siempre quería como que ellos se adapten a lo que yo quería. Entonces eso me hacía sufrir mucho, me hacía tener bajones anímicos, como que esa falta como de aceptación, de no poder controlar las cosas y que sean como uno quiere, de no aceptar las situaciones. Entonces yo era una persona muy reactiva, y eso hacía que yo sufra mucho porque nada se podía adaptar a lo que yo quería y de la forma en que yo quería, porque uno también idealiza en su cabeza las situaciones y dice, quiero que sea así, quiero que salga así, quiero que responda así. Entonces, empecé a tener conflictos, por ejemplo, con mi pareja en ese sentido. Y eso me hacía sentir muy culpable y yo mucho tiempo reflexionaba diciendo, ¿por qué soy así? No quiero ser así. Además que mi pareja era una persona que, cero drama, digamos, no era una persona complicada, era como que yo sentía que siempre era el demandante. Y bueno, y esas cosas, ahora entiendo que me empezaban a generar ansiedad, cosa que antes no la reconocía como ansiedad, porque para mí la ansiedad era simplemente un estado, podríamos decir, de estrés o de un poco de nervios, pero ansiedad, todo lo que podría abarcar la ansiedad no tenía conocimiento. Y todos esos
patrones de pensamiento, ese carácter, esa actitud en el tiempo que me causaba sufrimiento, es lo que, digamos, a mí me desencadenó la ansiedad. La ansiedad aguda, podríamos decirle, porque me doy cuenta que siempre tuve ansiedad, pero no, digamos, de la forma en que me agarró la última vez, que fue ya una crisis, porque básicamente yo empecé a tener una mente que ya no podía controlar, era como si mi inteligencia se hubiese vuelto contra mí, era como que de repente podía tener pensamientos desagradables o voces internas, pensamientos como si fuera una voz interna mía que decía algo que no correspondía con lo que yo creía o con lo que yo me identificaba, y de repente eso hacía que yo no sepa qué pensar de mí, porque yo era una persona que no tenía un distanciamiento entre mi mente y lo que soy yo, entonces simplemente pensaba que todo lo que mi mente decía era lo que era yo, y eso me generó una crisis tremenda, porque era como que toda mi realidad era como que se empezaba a temblar. Hay muchos casos como, como el tuyo, yo lo conozco el tuyo, obviamente, pero hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos en los que la ansiedad, tú haces una vida completamente normal y de repente aflora la ansiedad, ¿no? Con toda su fuerza. Y hay casos en los que la ansiedad ya está presente. O sea, la persona ya se ha acostumbrado a vivir con unos ciertos síntomas. Es como si la ansiedad estuviese ahí latente y llega un momento en el que la ansiedad pasa a un nivel superior. Es como si la ansiedad Sí, se transformase de un bichito a un monstruo enorme, agarra tu cerebro y dice, tu cerebro es mío, ahora soy yo el que me ocupo de hacer lo que quiera contigo, ¿no? Por poner así gráficamente, ¿no? Eres tú, pues, no eres tú quien cabalga sobre tu cerebro, sino tu cerebro quien cabalga sobre ti. Y estás a merced prácticamente de sus pensamientos, de toda la negatividad con la que viene y todo esto. Y es que son patrones que se repiten al fin y al cabo. Y es curioso. Aparte de esos pensamientos negativos, Esteban, ¿qué otros síntomas recuerdas? ¿Qué otros síntomas tuviste? bueno, síntomas un montón, digamos. Eh, me sorprendí, la verdad, la cantidad de síntomas que me podía generar, porque el tema es eso, en el tema de un pico de ansiedad tan fuerte, los síntomas podían ser dolor de cabeza, dolor en la sien, eh, tenía todo el tiempo como una sensación de nervios por todo el cuerpo, por momentos sentía calor, por momentos frío, a veces sentía mucho cosquilleo en la zona de atrás de la cabeza, insomnio, angustia, mucha angustia, bueno, diarrea mental, podríamos decirle, a los pensamientos obsesivos. eh, y la verdad que puedo Síntomas. seguir, pero, pero la verdad que esos fueron los que más me descolocaron, digamos. Sobre todo, digamos, el no poder parar la cabeza y el de sufrir por todo lo que se me viene a la cabeza, porque básicamente en mi caso era más, fue un trastorno obsesivo compulsivo lo mío, que me desencadenaba una ansiedad. Vos sabés que es todo cíclico. Los pensamientos, las sensaciones, todo es un bucle. Todo es Hasta que no cortas un con... patrón de ciclo cerrado que se retroalimenta constantemente. Claro. Entonces, bueno, la pasé muy mal ponele, en 2 o 3 meses, que fue el momento que hasta que no me pude encaminar de alguna forma con la información, la pasé muy mal. Era como que todos los días era una angustia tremenda. Pero, pero bueno, todo es una cuestión de asimilar la información correcta, porque el que no tiene conocimiento de nada de esto, tiene que empezar de abajo y tiene que empezar de a poquito y empezar a meter en la cabeza la información que corresponde, ¿no? Ante el caos de la desinformación uno piensa cualquier cosa. Muchas veces no es cuestión, ¿verdad?, de seguir empujando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, sino de pararse, tirar para atrás y decir, a ver en qué momento mi vida se salió, ¿no?, de la carretera, ¿no?, del camino, llegar hasta atrás y volver a encontrar el camino. Pero hay muchas veces que nos esforzamos en querer seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante,
cuando nos hemos dado cuenta que nos hemos salido del camino asfaltado. Íbamos por un camino lleno de baches, cayéndonos, tropezándonos, haciéndonos daño. Y es lo que dices tú. Se trata de pararte, echar la vista atrás y darte cuenta, ¿no? Darte cuenta y reflexionar un poco en qué momento hemos perdido un poco ese rumbo. Tú ya lo has encontrado y has sabido redirigirlo, pero está muy bien que hayas mencionado eso porque es fácil de entender las cosas con metáforas y de forma así gráfica y creo que es un punto a tener bastante en cuenta. Dentro de todos estos picos, dentro de todos estos síntomas, pensamientos, Esteban, ¿te acuerdas de alguna situación personal, yo que sé, algún momento en el que la ansiedad te jugó un papel chungo en tu vida y que creas que vas a recordar durante el resto de tu vida? ¿Alguna ocasión especial? No, creo que lo más fuerte que sentí, bueno, fue una sensación tuve unos días donde tuve momentos de adrenalina, que pensé que me iba a dar un ataque al corazón porque nunca me había pasado, y era tanto el estrés que tenía y mi cabeza no paraba de pensar que en un momento me empezó a agarrar una sensación en el pecho y que de alguna forma era una sensación que sabía que no iba a poder detener en forma consciente. Entonces, solamente como que empecé que algo subía y que se empezaba a hacer más intenso y no sabía qué hacer y pensé que iba a explotar o algo. Y de repente es como que sentí como que mi cabeza estaba fuera de la realidad, como que sentía que no estaba pero no estaba, como que sentía todo enrarecido y eso era una experiencia que nunca me había pasado. Eh, y eso me agarró un par de veces también en la calle, cuando en las primeras veces que iba a un psicólogo porque pensaba que necesitaba tratamiento con un psicólogo, entonces esto también en la calle me agarraba y me asustaba porque era como que más allá de la sensación de subrealidad, venía acompañado con un pensamiento de que de repente algo me iba a pasar y que yo no iba a poder controlar lo que estaba haciendo, lo que como que el miedo a perder la conciencia de uno mismo, digamos, de que uno va a hacer algo que no quiere y que es inevitable y que va a pasar. Entonces, esa sensación como de que algo es inevitable, eso asusta mucho también. Es una... Ahora ya lo sabes, ahora ya sabes lo que es, ¿no? O sea, las fobias de impulsión. Que cuando llega la ansiedad, digamos, a un nivel ya por encima de un 7,5, un 8, por poner así una escala en un baremo, pues aparecen esas fobias de impulsión. Es un síntoma realmente, pues es una fobia, es un miedo irracional, por supuesto, a creer que vas a perder el control de tus actos y vas a hacer algo que realmente temes hacer, ¿no? Hacer, yo qué sé, lastimar a alguien, lastimarte a ti mismo, saltar por la ventana, yo qué sé. Se te pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Siempre que tienen relación a que vas a perder el juicio o tu propia voluntad y esa conducta te va a llevar a hacer algo que en realidad no quieres hacer y que lo temes y lo temes y lo temes desde lo más profundo, ¿no? Bueno, de hecho, de este tipo de episodios de miedos así racionales, si yo miro ahora para atrás, puedo reconocer claramente cómo, los pensamientos obsesivos fueron, de alguna forma podríamos decir, jugando conmigo, porque había días que tenía miedo de dañar a mi mujer. ¿Por qué? Porque estaba sentado tomando mate y de repente venía un pensamiento de que le tiraba con algo en la cabeza. Y eso enseguida es como que me alertaba, el observar esos pensamientos me alertaba, me empezaba a poner nervioso y no sabía dónde meterme, era como que quería, sentía que yo era un peligro para mí y para los demás, era como que quería encerrarme en un cuarto con cadena y quedarme ahí con tal de que, como diciendo, en algún momento por ahí pierdo la conciencia y me pasa algo, me vuelvo loco, decía yo. Entonces me empezaba, ahora que puedo mirar para atrás, y reaccionar de otra forma, interpretarlo como corresponde. Eran pensamientos de tipo obsesivos que no reflejaban nada de la realidad, pero era como que alguien te proyectaba una película, una versión mala de vos y vos te la crees. Y Sí, como no sabes cómo lidiar con esos procesos mentales, en lugar de aceptarlos, visualizarlos, verlos, no, era como que uno no quiere ver y ya se queda con esa imagen de que uno es así, o que uno por ahí es así. Y ese es el error, digamos. Eso es por ahí lo difícil que tiene
la ansiedad y los pensamientos obsesivos, que uno tiene que hacer todo un trabajo de autoindagación y de conocimiento de uno mismo y aprender a poner esa distancia entre la conciencia de uno y lo que la mente proyecta, digamos. De esas situaciones un montón tuve en ese periodo de ansiedad. Y bueno, y las pasás muy mal porque ataca, digamos, a tu autoimagen, ¿no? Si vos tenés ciertos valores y de repente tenés pensamientos que atacan esos valores, es como que te hacen temblar el piso. Entonces, pero uno tiene que, digamos, saberlos enfrentar con la información correcta, y eso es lo más importante, tener la información adecuada, saber, digamos, cómo interpretar, qué significado darle. Porque cuando uno le da cualquier significado sin información, es cuando eso tiene poder sobre uno. Con la información correcta, el significado correcto, eso no tiene el poder que tiene. Y no puede manifestar toda la ansiedad que manifiesta y los síntomas que manifiesta. Por lo menos eso es lo que yo aprendí. ¿Qué cosas decides probar? Antes de conocernos, Esteban, ¿qué cosas decides probar? ¿Qué soluciones probaste antes de contar con nosotros? Antes de conocerlos a ustedes, bueno, más que nada estuve indagando por YouTube. Primero porque estaba tratando de identificar si lo que yo tenía era ansiedad, por la cantidad de síntomas, en tratar de buscar aunque sea una pista. Y empecé a buscar en YouTube síntomas de la ansiedad, cómo saber si tengo ansiedad, y es ahí donde empecé, digamos, a encontrar la información que vos proveías en el canal y que hablabas acerca de los primeros, de los síntomas de la ansiedad, y empecé a darme cuenta que lo que yo sentía y lo que me pasaba iba muy de la mano de la ansiedad, y bueno, me aferré a esa información y empecé a consumir esa información, a contrastar lo que me pasaba y lo que sentía con esa información, y, y bueno, y estuvo un tiempo, digamos, asimilándola hasta que bueno, me decidí a probar a entrar en tu página web, a ver el método, en qué consistía, porque yo veía que esa información era la que necesitaba, la que me estaba, digamos, haciendo entrar en una certidumbre, y que quería saber si el método, que en ese caso yo necesitaba una especie de organización, porque uno puede buscar en internet, ver varias cosas al mismo tiempo, pero uno no tiene una organización. Entonces es muy importante la organización, tener una forma de procesar la información y ir avanzando de a poco. Y cuando en un streaming vos estabas comentando cómo era el método, en qué consistía y que se dividía por en etapas, ahí es como que yo dije, esto está bueno porque yo tengo una forma de organizarme y conocer a fondo en qué consiste la ansiedad, más allá de verlo en forma, eh, ¿cómo se dice? Podemos decir. Verlo en forma de videos, así en forma suelta por Sí, ahí, ir consumirlo juntando sin con ningún puntos. tipo de control, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, ahí fue cuando me decidí a adquirir el método. Bien. Además estaba en un momento en uno de los peores momentos de la ansiedad, y era como que yo necesitaba enfocarme en algo y seguir en eso, enfocarme en algo. No me podía permitir, digamos, seguir dándole rosca a la mente, porque de esa forma no iba a llegar a ningún lado. En cambio, si yo tenía las herramientas y tenía algo en que enfocarme y darle mi energía a eso, era lo ideal, digamos. ¿Cómo empieza a cambiar el problema de ansiedad cuando empiezas a ejecutar el método de Vive sin Ansiedad? Esteban, ¿qué empiezas a experimentar? Bueno, empecé primero a tomar conciencia de muchas cosas que me pasaban en el pasado y que no les daba importancia. Más que nada me empecé a dar cuenta de los patrones mentales de los patrones mentales y de los hábitos que yo venía arrastrando con el tiempo, y digamos, y todos esos procesos de indagación donde en el método te hace, digamos, reflexionar de cómo te comportás,
qué sentimientos te genera esto, o cómo te gustaría ser. Hay veces que por ahí decías, ¿qué te gustaría? Y yo no sabía qué era lo que me gustaría, qué es lo que quiero ser. Porque uno siempre está tan enfocado en sus patrones mentales de qué es lo que no quiere, que cuando alguien te pregunta qué es lo que querés, ni vos sabés qué es lo que querés. No tienes... Solamente invirtiendo lo que no quería, sabía lo que quería. Ujú. Y parecía muy lógico, pero uno está tan habituado a pensar en forma negativa que uno, a menos que lo inviertas, no sabes ni siquiera lo que querés, porque no estás acostumbrado a pensar positivamente. Y eso ya es un cambio importante, que uno tiene que formar los hábitos sanos. Ya el solo hecho que tengas ansiedad es un indicio de que tenés hábitos insanos y patrones mentales incorrectos. Tenés información incorrecta que ya no puedes seguir ahí y que tenés que cambiarlos. Y que yo me di cuenta después con el tiempo que al final la ansiedad era una especie de bendición disfrazada, porque si esto no me pasaba, yo no dudo que haya cambiado mis patrones mentales, mis hábitos, porque no hay nada lo suficientemente fuerte que haga que tu intención cambie. Entonces, esto, digamos, es una oportunidad para eso, digamos, para un cambio importante. Desde luego que si no es solamente para ti, Esteban, lo es para todos. Toda persona, esta mañana mantenía una reunión con una de las colaboradoras del método de Vive sin Ansiedad y me decía precisamente eso. Dice, es que la persona que soy hoy, lo soy gracias a haber superado mi ansiedad. Ya sabes que todos los colaboradores de Vive sin Ansiedad nos caracterizamos pues, porque hemos sufrido el problema. Creemos que una persona que no ha sufrido ansiedad no puede dar un enfoque correcto o no tan correcto como una persona que ha sufrido ansiedad. Yo me he dado de bruces una y otra vez buscando soluciones entre los años 2007 y 2009 cuando yo tuve ansiedad. Muchísimos expertos y me daba cuenta de que no hablábamos el mismo idioma. Yo llegaba a momentos en los que no hablábamos el mismo idioma. Sí, eran personas con un background de estudios y formaciones muy fuertes, pero no hablábamos el mismo idioma, ¿no? Entonces te ayudan a superarla. Llega un momento en el que la empatía, ¿no? La empatía de una persona que habla tu mismo idioma, que te entiende, que sabe lo que está pasando por tu cabeza, te da un poquito, ¿no? Ese mismo feedback y te sabe encarrilarte y sabe perfectamente los tips para que reconduzcas un poco tu vida. Eh, me decía precisamente, dice, es que yo creo que, fíjate, no hubiera tenido el hijo que hoy tengo, mi vida sería un desastre, seguiría siendo una persona mmm, como lo era antes. Y considero que el haber tenido ansiedad, tú has utilizado una expresión buena, bendición disfrazada, ¿has dicho, Esteban? Sí, Bendición disfrazada. Y al fin y al cabo es como que has llegado a un punto de inflexión en tu vida en el que te ha hecho tocar fondo para que realmente se produzca el cambio que necesitas. Creo que es así. sí, es como que algo que te dice, barré con todas tus malas creencias, cuestionate todo lo que venís creyendo de vos, entonces empezá a mirarte mejor, empezá a diferenciar qué es ilusión y qué es real, y empezá de vuelta, digamos. Y empezá a buscar aquello que querés realmente. No, no te condiciones más, es como que si te dijera. Sí. Me decía yo, el otro día acudía a bueno, hace el otro día, hace mucho antes de la pandemia, acudía a una formación y utilizaban una expresión muy buena. Dice, imagínate una casa llena de porquería en la que está todo lleno de comida desde hace varios días por el suelo y la persona lo que hace es intentar matar todos los bichos, las cucarachas y las hormigas, cuando en realidad lo que tiene que hacer es limpiar el suelo, que es donde está toda esa comida pudriéndose. Es cuestión de limpiar toda esa comida y ya se irán los bichos. Los bichos al fin y al cabo van, ¿no?, a esa comida que está ahí pudriéndose. Y básicamente, cuando estamos en una ansiedad llega a ese punto, ¿no? Que creemos que tenemos que trabajar de aquí para allá, cuando lo que tenemos que hacer es ver lo que hay detrás, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que están ahí detrás? ¿Cuáles son los motivos que me han llevado a esta situación? Atajarlos de la forma correcta, bueno, pues la cosa empieza a mejorar, no solamente para superar la ansiedad, sino para sacar la mejor versión de nosotros mismos.
Esteban, tú Sí, sí, eres un consumidor de información por excelencia, una mente inquieta, como yo. sí. Eh, ¿Tú te has dado cuenta de que mm, el cómo enfocamos nosotros la superación de la ansiedad es una forma totalmente diferente a lo que hay ahí fuera? No tiene nada que ver con el psicoanálisis. Tú probaste, de hecho, la psicología, el psicoanálisis. Nosotros hemos ejecutado una metodología que instala, digamos, ¿no? O construye en la persona una mentalidad invencible, o al menos la mentalidad que está haciendo que su ansiedad esté presente y una mentalidad que, por cierto, mientras no se tiene, no permite avanzar. Nosotros trabajamos una vez que está esa mentalidad forjada sobre el origen del problema y, por supuesto, todo esto lo hacemos en un orden correcto, que es lo que tú bien puntualizabas antes, el no consumir la información como si fuese un tsunami que llega como un jarro de agua, como si un bombero te diera todo el agua en la cara, ¿no? Como si pides agua para beber y viene un bombero y te da con una manguera en la cara, ¿no? Lo hacemos de esa forma esquematizada, nos basamos en esos tres principios. ¿Qué opinas tú de estos tres principios? Bueno, a mí me pareció muy acertado. De hecho, a una persona ansiosa justamente va a querer todo rápido y todo ya. Y no, justamente no, porque en esa situación una persona con ansiedad lo que tiene que buscar es el equilibrio. Y eso en todos los aspectos, o sea que le des tanta información que no pueda asimilar en el corto tiempo no tiene sentido. Entonces, ir poniendo las pausas que esa persona no puede hacer en ese momento, ponerse pausa, me parece muy acertado. Ir desbloqueando los temas para que la persona se vea obligado a parar, a pensar, a reflexionar bien sobre cada tema, sobre esa información y después seguir, digamos. Es como que le pones un freno automático para que esa persona que ya de por sí no puede frenar empiece a bajar, ¿no? Un Empiece. poco. Dame un segundito, Esteban, un momentito, ¿eh? Están llamando un momento Sí, a la sí. puerta. Discúlpame. Ya está. Sí, sí. Bien, pues consideras entonces que la metodología que aplicamos en el método de Vives sin ansiedad es importante. No solamente el cómo, por supuesto la información y los tips y los ejercicios que damos para poner punto y final a la ansiedad, gradualmente por supuesto, sino el orden y la estructura en la que lo hacemos, consideras que es una forma acertada de hacer las cosas. Sí, sí. Por ejemplo, a mí me ayudaron también mucho los audios, que en cada tema haya un audio de meditación o de inducción al sueño para relajarse. En esos momentos es muy importante eso, porque a mí me ha costado mucho conciliar el sueño en ciertos momentos y yo me ponía a escuchar los audios y las veces que haga necesaria hasta que me duerma, porque era impresionante cómo el cuerpo estaba tan nervioso, digamos. Entonces necesitaba, necesitaba hacer todo lo posible para alcanzar a dormir, digamos. Uh-huh. Y los audios, después, no sé, prender un incienso o tomar un poco de, ¿cómo se dice? Este inductor del sueño. Hipérico. Ay, no se me viene ahora el nombre, pero bueno. Hipérico. Pero sí, Bueno, sí, algún suplemento. sí, el hipericón lo probé también. En los momentos más agudos probé, digamos, nunca me gustó medicarme en el sentido de tomar medicación psiquiátrica, esas cosas, no. Todo natural siempre consumí, con gotitas. eh, digamos que lo fui manejando todo así, de esta forma, mi ansiedad. Con información, meditación, eh, los audios. En ningún momento tomé nada, digamos, en ese sentido. Nada psiquiátrico, nada. Uh-huh. Me manejé siempre así. Y Muy mejor, bien. porque la verdad que yo creo que a veces el sufrimiento tiene que estar ahí para empujarlo a uno, porque Sí, nos vale, acostumbramos mucho a lo fácil y a que todo sea sí. liviano, hasta que algo no te da
la intención suficiente para avanzar, es como que el sufrimiento puede ser un gran impulsor. Sí, desde luego que sí, es el motor que al fin y al cabo que podemos utilizar para quejarnos o lo podemos utilizar para sanarnos, ¿no? Un poco también el patrón mental que tú quieras darle y con el que tú quieras enfocar ese sufrimiento. Pero vamos, no hay mayor motivo para intentar superarse a uno mismo que empezar a sufrir, ya sea física o mentalmente, ¿verdad? Claro, sí, no digo que uno se quiera poner siempre en una situación de sufrimiento para avanzar en algo, pero en esta situación, donde a veces las personas dicen, no, las personas no cambian, las personas son como son y nunca van a cambiar. Y no, no es así. Todos cambiamos, pero no todos tenemos el impulso suficiente Sí. para hacerlo, a menos que sufran. ¿Cómo te cambia la vida, Esteban? Ahora que estás bien, que ya no tienes ansiedad, cómo te ha cambiado la vida? ¿Cómo ha mejorado tu vida, Esteban? Y yo creo que mi carácter cambió completamente. Es decir, soy una persona que ya no reacciono muy poco y antes de reaccionar hay todo un proceso interno que hago donde evalúo, o sea, me volví como un observador de la mente. Es decir, analizo y reflexiono todos mis pensamientos antes digamos, manifestar algo. Entonces, primero es como que pasa todo por un filtro. Y como yo ya sé qué significado darle a las cosas, ya sé cómo funciona mi mente. De hecho, yo sé que mi mente es del tipo una mente obsesiva. Entonces, ya sabiendo cómo es mi mente, ya sé cómo reaccionar. O ya sé cómo procesar todo lo que ella me entrega. Por eso yo es como que, yo dije, bueno, pero eso, yo siempre fue así, siempre fue, digamos, mi mente de esa naturaleza. Y me di cuenta que sí. Cuando era chico tenía ciertos pensamientos que podríamos llamarle obsesivos, pero que ahora con la conciencia ahora lo identifico. Pero no pasaba en forma seguida, digamos, eran como épocas donde por ahí había ciertos temas que me obsesionaban, pero que no duraban, no se mantenían constantes, y eso nos llegaba a generar un desequilibrio, podríamos decir. Eh, pero la naturaleza de mi mente parece que siempre fue así. Nada más que cuando empezó a ser más agudo, se hizo más evidente y cuando mi conciencia era mayor, podía observarlo y darme cuenta que algo andaba mal. Entonces ahí es como que hubo un reconocimiento. Y el poder, digamos, reflexionar todo lo que pasa por mi mente y saber cómo actuar en base a mis convicciones, ya es como que te cambia completamente porque ya no soy reactivo prácticamente. Ya es Sí. como que tengo mucha paz, estoy mucho más equilibrado y de hecho ya tengo Saludables. hábitos que me mantienen en ese equilibrio, ya todo lo demás lo dejé, digamos. Hay cosas que antes hacía que ya no las hago más porque ya no va conmigo, digamos. Eh, Así que sí, la verdad que me cambió mucho uno diría la personalidad, pero no es la personalidad, es el carácter, digamos, es la actitud que uno tiene. Me alegro mucho oír eso, Esteban. ¿Qué le dirías a las personas que están sufriendo ansiedad, personas que están ahí pensándose si dar el paso, si contar con nuestra ayuda, si no contar con nuestra ayuda? ¿Qué les dirías? Y yo le diría que se animen porque en mi caso yo era una persona que necesitaba herramientas para trabajar, porque uno en esos momentos tiene toda la intención, es decir, tiene toda la intención de salir de ese estado. O sea que tiene toda la energía para volcar a eso que a uno le está pasando. Y en mi caso yo necesitaba herramientas que no me le estaba dando un psicólogo, porque el psicólogo me hacía ir media hora a hablar de lo que me pasaba y no me daba ninguna devolución. Y pasaba el tiempo y yo decía, pero yo necesito algo en qué trabajar mientras vengo esta media hora, hablo, no me da ninguna devolución y esperar a que en algún momento me digan algo o me dé algo para implementar o para usar. Entonces yo tenía toda la intención de ponerme a laburar en mí. No tenía las herramientas y estaba la expectativa de que alguien me las dé y no me las daba, y no me las daba. Entonces yo decidí, digamos, buscar lo que yo consideraba que la información que me
me servía, y yo lo empecé a hacer en paralelo con la psicóloga esto. Empecé a ir más que nada porque ante la incredulidad a veces de mi pareja, decir, bueno, pero no te quedes solamente con eso, anda a un psicólogo. Yo empecé a ir como para decir, bueno, está bien, para demostrarte que me estoy haciendo cargo, voy al psicólogo y al mismo tiempo estoy con el método. Pero, no sé, habré hecho, no sé, 3 meses y no aprendí nada y no me dejó nada. De hecho, yo iba más avanzado a través del método. Yo ya había cosas que ya las había reflexionado a través del método, y que cuando hablaba con la psicóloga ya se lo entregaba resuelto. Y yo le decía, a mí no me sirve porque la mujer, o sea, a mí no me sirve porque yo ya sé lo que tengo. Yo necesito las herramientas para superarlo. Y yo a la psicóloga estoy yendo para que ella descubra qué es lo que tengo, pero yo ya sé qué es lo que tengo. Entonces, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué? Para perder tiempo, plata. Entonces, cuando llegó un momento que le dije, mire señora, no quiero venir más, porque yo ya sé lo que tengo y qué es lo que tengo que hacer, ella no me dio ningún cuestionamiento, porque todo lo que le planteé era correcto. Y todo eso lo hice a través del método. Toda esa reflexión que uno tiene que hacer. Así que fue lo correcto, digamos. Bueno, pues me alegra muchísimo, Esteban. Entonces, tu experiencia con el método ha sido positiva. Hemos ayudado a una persona con ansiedad, lo cual me alegra. Para mí es la mayor satisfacción estar todos los días. La verdad es que para mí es muy gratificante estar todos los días contestando a todas las personas que están sufriendo ansiedad. Y oye, pues estos momentos en los que conecto con los que ya habéis pasado al otro lado, con los que ya habéis superado el problema, pues oye, pues para mí es como un trofeo, ¿no? Para mí es lo más gratificante. Para mí es darme cuenta de que el trabajo que hago en mi misión, pues tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué y tiene un porqué recompensado con estos mensajes como el que nos acabas de enviar. No sé si quieres añadir algo más, Esteban, un mensaje a los que nos puedan estar viendo y personas que a lo mejor incluso puedan dudar de si la ansiedad realmente se puede superar o si tienen que vivir con esto el resto de su vida. Bueno, sí, primero que no pongan expectativas, como vos bien dijiste, que no es una recuperación lineal, son vaivenes. Así como en la vida, la ansiedad es un proceso de recuperación que tiene altos y bajos, no todos los días son iguales. Hay días que estás mejor, hay días que estás peor, hay días que estás muy peor, otros días que estás mucho mejor. Eso es muy acertado porque es así. Eh, Después que, bueno, una vez que lo superen, eso no quiere decir que nunca más tengan ansiedad. Nunca más la van a tener de la forma que la tuvieron, digamos. Porque uno ya con la información correcta y ya saber cómo reaccionar, ya uno no deja que eso pase a más de un cierto nivel mínimo, digamos. Es normal, digamos, que después, el día de mañana, haya un poco de ansiedad, pero uno la baja enseguida porque sabe cómo, se conoce uno mismo, digamos. El proceso de conocerse uno mismo ya hace que sepa lidiar con todo, con todas esas ansiedades, esos miedos. Así que sí, que es algo que perfectamente se puede superar como vos bien dijiste, con voluntad. Porque como vos bien dijiste, te puedo dar toda la información, pero como vos dijiste, el 80% es voluntad. Es decir, es esas ganas de autoindagarse, de conocerse y de hacer lo necesario para estar mejor, digamos. Eso es así. Pues Esteban, yo creo que tus palabras han sido oro puro para las personas bueno, pues que lo están pasando mal, igual que lo estabas pasando tú hace unos meses. Al fin y al cabo es la muleta, ¿no? La muleta que nos sirve para apoyarnos en estos casos de éxito, personas que nos damos cuenta de que es un problema con solución. Hay ahí fuera muchas personas que tienen que lidiar con enfermedades que no tienen solución. Pero la persona con ansiedad tiene la suerte de poder superar el problema. No tiene por qué ser esclavo ni de pensamientos, ni de miedos, ni de síntomas que le impidan hacer una vida normal y muchísimo menos esclavo de una terapia durante años, ni mucho menos de fármacos durante toda su vida. Así que eres el claro ejemplo
de que hasta un trastorno de ansiedad agudo, fuerte, se puede superar, tiene solución y puedes volver a hacer una vida con total normalidad. Me ha encantado muchísimo tenerte, Esteban, y nada más. Te mando un fortísimo abrazo y seguimos en contacto para lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias, Eric. La verdad que es un honor hablar con vos y bueno, me alegra de que sigan ayudando a la gente, porque la verdad que, no sé, pareciera que fuera el mal de la época, la ansiedad, ¿no? Eh, y bueno, la gente, digamos, necesita hacer un cambio profundo en estos tiempos y más este año, que seguramente con todo lo que está pasando, la gente debe estar con muchos problemas de ansiedad, así que vas a tener trabajo, digamos. Nosotros encantados. Siempre que podamos abarcar, estaremos encantados de ayudar al mayor número de personas a pasar este bache gordo que nos pone la vida a veces. Así que, Sí, sí. así que Aparte que tienen toda la autoridad para hacerlo, porque como vos bien dijiste, el que ya lo transitó, ya, digamos, tiene como una cierta autoridad para recomendar, para decir, hace esto, hace lo otro. El que no, a veces puede escuchar, puede aconsejar, pero uno siente que no lo comprende, entonces eso es importante también. perfecto. Pues muchísimas gracias, Esteban. Ha sido un placer tenerte aquí, lo dicho. Seguimos en contacto y aquí estamos. Lo que haga falta, ya sabes. Bueno, Eric, muchas gracias, ¿eh? A Saludos a ti. todos, saludos al equipo. Igualmente, Esteban, un abrazo muy fuerte de parte de todos. Ok, chao, chao. Adiós.